Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la clase de materiales de ingeniería y en el día de hoy entonces vamos a explicar el comportamiento o la deformación plástica, ¿verdad? De algunos de los materiales de ingeniería. Entonces también vamos a aprender cómo determinar ciertas propiedades mecánicas vitales e importantes usando la curva de stress versus strain. Esta sería la segunda parte de la teoría del capítulo 7 de propiedades mecánicas. Permítanme compartir entonces con ustedes la pantalla para entonces poderles mostrar el PowerPoint con las animaciones que esto requiere. ¿Está bien? Así que vamos entonces, quedamos por aquí. Ahorita vimos la deformación, ¿verdad? Elástica, donde veíamos que el material prácticamente retornaba a su estado inicial. Cuando ese tipo, ¿verdad? La fuerza que yo aplico es mucho más grande o es, ¿verdad? Tiene la capacidad necesaria para producir strains mayores que esto, deformaciones mayores que esto. Entonces, yo voy a empezar a ver un comportamiento de formación plástica en el material. ¿Está bien? Veamos que a baja fuerza vemos un comportamiento, ¿verdad?, de formación elástica, donde el material se recuperó totalmente. Cuando el estrés aumenta, entonces ya vamos a ver deformación plástica en muchos de los materiales. Y es por esta razón que vemos que yo tengo el material inicialmente aquí, con esta estructura atómica, sus enlaces atómicos. Cuando yo aplico una fuerza F, yo me doy cuenta que va a haber una deformación y dentro de esta deformación hay deformación tanto elástica como plástica. Por eso cuando yo suelto y dejo de aplicar esta fuerza, ¿qué veo? ¿El material se recobró completamente? No, ¿verdad? Vemos que no llegó a su estado inicial. Y eso quiere decir que hay una deformación que se conoce como deformación plástica, que es permanente. ¿Y por qué? Desde el punto de vista atómico, pues lo que pasa es que cuando yo aplico esta fuerza tan grande aquí, necesaria para romper enlaces, es difícil volver nuevamente al estado inicial porque hay un reacomodo de esa estructura interna y hay nuevos enlaces que se forman. Por eso vemos que entonces queda una deformación permanente que se conoce como deformación plástica. Plastic deformation corresponds to the breaking of bones with original atom neighbors and then reforming the bonds with new neighbors. Les dije ahorita en español, ¿verdad? Así que vemos que upon removal of the stress, the material do not return to their original shape. Lo que les dije, no retorna a su original shape because the force that was applied here was enough to break down the bonds. So, ahí vemos entonces, ¿verdad?, la explicación de manera simple, la más fácil posible, es un curso introductorio de materiales de ingeniería de qué es deformación plástica. Así que ya entendemos la diferencia entre deformación plástica y la deformación elástica en un material. Vamos a ver entonces el mechanical behavior of metals. Cuando estamos hablando de metales, hay una propiedad que es bien importante de determinar. Y es sobre todo cuando se da esa transición y está relacionada con la transición desde elástico, desde cuando la deformación deja de ser elástica y se convierte en plástica, cuando yo tengo la curva de stress versus strain, en donde deja de ser lineal y se convierte en una curva. Porque sabemos que en el segmento lineal hay un comportamiento elástico y yo puedo hallar el módulo de elasticidad a través de la pendiente, si es lineal el behavior. ¿Está bien? Así que vemos entonces, hay una propiedad bien importante, obviamente se conocen como los tensile property, porque prácticamente yo lo estoy obteniendo de un test de tensile, yo estoy aplicando fuerza en tensión, y se conoce como el yielding. Many
application is necessary to determine the stress level at which plastic deformation begins or where the phenomenon of yielding occurs. O sea, cuando empieza la deformación plástica, es importante seguir el siguiente método porque a simple vista es bien difícil saber en dónde dejó de ser lineal. Para usted puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí. Bueno, y aquí se nota ya la curva, pero acá más cerca a la línea recta es más difícil asegurar en qué punto ocurrió esa transición. Por lo tanto, como es difícil de determinar ese punto, vamos a usar un método estándar para calcular el yield strength, que básicamente lo vamos a calcular obviamente desde la curva stress versus strain. ¿Y qué vamos a hacer? Usted va a coger el segmento inicial, va a dibujar una línea recta que sea paralela al segmento recto de la curva y que esa línea recta pase por el strain de 0.002. Ese valor fue, ¿verdad?, acordado por las partes que realizaron este estándar, porque a partir de ese valor de estrés, noticeable plastic deformation has occurred. ¿Está bien? Ellos llegaron a ese consenso. Entonces, usted tira una línea recta que pase, obviamente esto lo vamos a practicar ya cuando resolvamos el problema, esa línea recta que pase por allí, y entonces extiende la línea recta y mira dónde intersecta la curva y ahí lee el estrés, y eso es el que se conoce como el yield strength. ¿Está bien? Ahí se conoce. So the magnitude of the yield strength for a metal is a measure of its resistance to plastic deformation. ¿Está bien? Ahí está. Y este es el símbolo, obviamente, del yield strength que vamos a usar. Otra propiedad bien importante es el tensile strength. Y vemos en la curva stress versus strain, vemos el punto M, y el punto M corresponde al máximo, ¿está bien? Corresponde al punto máximo de la curva. Este es el estrés máximo posible alcanzado por el material, y a partir de ese punto M, el valor del estrés que se aplica para lograr deformación empieza a disminuir porque ya el material está debilitado. ¿Está bien? El material está... Ojo, empieza a disminuir también porque ese estrés es la fuerza que se aplica sobre el A sub 0 que no varía. Porque es estrés de ingeniería donde el A sub 0 se permanece constante. Por eso vemos que disminuye. ¿Está bien? Y luego disminuye y disminuye hasta llegar al punto F, donde prácticamente el material se rompe en dos pedazos. ¿Está bien? Así que el tensile strength is the stress at the maximum of the stress strain curve. So, es el máximo estrés de la curva. Y este valor de TS, que es el tensile strength, is the maximum stress that can be sustained by the structure in tension. Bien, ese es el máximo valor que él puede sostener. Si ese estrés se aplica y se mantiene, va a ocurrir fractura. Así que por eso es importante, si usted está diseñando un material, un equipo o un material para una aplicación específica, usted saber cuál es esa fuerza que si usted la aplica, ese estrés que si usted lo aplica y lo mantiene, pues va a resultar en fracture. ¿Está bien? Y es bien importante observar que cuando esta curva empieza a bajar, que el material empieza a ceder, yo me doy cuenta que se forma como un nicking aquí, como un cuello. Se va formando como un cuello en la mitad. Por eso es que la muestra tiene en parte esta forma de hueso, porque yo quiero concentrar el estrés aquí y que siempre se trate de partir por el mismo lado. ¿Está bien? O sea, en la misma posición. At the point M, a nick begins to form and all the deformation is confined at the nick. Por eso lo que les decía en español. Finally, the fracture occurs at the nick or neck.
y esto se conoce como fracture or ultimate strength. Ultimate strength. Vamos a mirar valores de tensile para, obviamente, para metales. Vemos valores altos, ¿verdad? Vemos para cerámicas que también poseen desde valores altos, pero hay otros materiales como el grafito que es bien poquito, es bien bajo. Para polímeros vemos que está casi por la mitad hacia abajo, ¿verdad? De las cerámicas, y vemos que para los composites, que es una combinación de estos tres materiales en uno solo, vemos que el rango es mucho más amplio. Otra propiedad bien importante para los metales es el tensile, la ductility. ¿Qué es la ductilidad? Es una medida del grado de deformación plástica que ha sido, o sea, que el material ha aguantado antes de fracturarse. ¿Está bien? O en inglés, mejor, es ductility is a measure of the degree of plastic deformation that has been sustained at fracture. ¿Está bien? Vemos aquí, por ejemplo, mire toda esta deformación que presentó el material rojo antes de romperse, mientras que este material prácticamente necesitó una fuerza mayor para deformarse, pero cuando llegó aquí se rompió. Ese tipo de comportamientos en ductilidad es bien característico de las cerámicas, por eso las cerámicas son bien brittle, frágiles, se rompen abruptamente sin que haya una deformación primero. Como vemos, este material es dúctil y se deforma. Mire todo lo que se deformó antes de romperse. Mientras este se deformó, básicamente, usualmente los brittle materials, ellos se rompen al deformarse en un 5%. A ver, inicialmente 0%, así es, por ejemplo, 100 centímetros, al deformarse a 105 centímetros se fractura, o menos, porque son materiales brittle. ¿Saben? ¿Cómo se calcula a metal that experiences very little or plastic deformation upon fracture is termed brittle? Lo que les dije, los materiales quebradizos no experimentan deformación alguna. La ductilidad se puede expresar como porcentaje de elongación usando la longitud final. Ok, usted me dirá, pero en las dos piezas eso se parte, pues. Si usted aproximadamente une esas dos piezas, tiene la longitud final menos la longitud inicial. Entre la longitud inicial por 100%, eso le va a dar el porcentaje de elongación o el porcentaje de reduction in area. Usted coge el área inicial, si usted conoce el área inicial, vamos a suponer que es un tubo, usted tiene el diámetro, lo mide con un vernier y calcula el área de ese círculo menos el área final. Ojo, estamos mirando aquí, ¿verdad? En el centro, el área final. Usualmente hay que usar microscopio porque es un cuello que se forma bien pequeño, el área final sobre el área inicial, y eso le da entonces el RA, porcentaje de reduction in area. ¿Está bien? Vamos a mirar la ductilidad, obviamente, miren lo que sucede aquí. Las cerámicas son quebradizas, es difícil medir ductilidad con el tensile test, por eso hay técnicas especiales para cerámica. Vemos que para metales tenemos valores entre 35 a 68 y para polímeros valores altísimos 1200, 600, 650, pues usted coge un plástico, una bolsa plástica y trata de formarla, pues la elongación antes de que se fracture va a ser bien alta. O sea que por eso pues esos valores son bien altos. Vamos a mirar otro, la resiliencia, que nos recuerda a los boricuas, ¿verdad? Nosotros somos bien resilientes, no sé si así se dice en español, resilience, y es prácticamente la capacidad del material para absorber energy when it is deformed elastically and release that energy upon loading. Lo que nosotros hacemos, huracanes, terremotos, COVID, todo lo que pasa, pues nosotros en esos momentos en que nos están, ¿verdad? Azotando, nosotros almacenamos energía
moral para entonces recuperarnos cuando ya pasan todas esas dificultades. Prácticamente eso es lo que ocurre con las bases de tenis, ¿verdad? Que usted la golpea y ellas rápido vuelven a su forma inicial, ¿verdad? Tienen la capacidad de absorber energía cuando están bajo, o mejor dicho, otro ejemplo más claro podrían ser los resortes, ¿está bien? Podrían ser también los resortes. Absorben energía para entonces recuperar su forma inicial. The Modulus of Resilience, UR, se define como la máxima energía que puede ser absorbida por unit volume without creating plastic deformation. Without creating plastic deformation. Así que por eso yo lo voy a medir el área bajo la curva. ¿Se acuerdan del punto P donde había esa transición a plástico? Pues yo voy a hallar el área bajo la curva de esta sección antes de que yo considere deformación plástica. Prácticamente esa curva parece un triángulo, ¿verdad? Porque la definición de área bajo la curva usted aprendió en cálculo 2, es la integral de la curva desde dónde, desde 0 hasta el estrés del gel. ¿Está bien? Esos son los límites de integración del área bajo la curva. ¿De qué función? Del estrés. Así que no vamos a resolver integral, vamos a decir esto es un triángulo y el área del triángulo es base por altura sobre 2. Así que el UR es un medio, porque la fórmula de triángulo tiene un medio de la base. ¿Cuál es la base? El strain de Yale por la altura que es el Yale. ¿Está bien? Pero yo puedo reemplazar el strain, acuérdense de la definición de Hooke, ¿verdad? Yo sé que el estrés del yield es igual al módulo de elasticidad por el strain del yield. Si yo despejo el strain del yield, me va a dar esto sobre el módulo de elasticidad. Entonces, en vez de escribir esto, escribo la definición del estrés del yielding sobre el módulo de elasticidad. Y esto me da el estrés, el yielding al cuadrado sobre el módulo de elasticidad. Así que para hallar ese módulo de resiliencia, cojo el yielding que ya sé cómo hallarlo, lo elevo al cuadrado y lo divido entre el módulo de elasticidad. Eso lo vamos a practicar cuando veamos el ejercicio de práctica. Resilient materials are those having high yield strength and low elastic modulus, such as alloys that are using in a spring application, los resortes de los que les hablé ahorita. ¿Está bien? Toughness. El toughness is the energy to break a unit volume of material approximate by the area under the stress strain curve. Prácticamente ahora hallo el área bajo la curva de un brittle y veo que es bien poco. O de un material bien plástico, como un chicle que se estira bastante sin aplicar mucha fuerza. Pues prácticamente los materiales tough, con un toughness bien alto son aquellos que son dúctiles, pero también son fuertes porque necesitan bastante fuerza considerable para deformarse, no como este que se deforma bastante, pero necesita muy poca fuerza para deformarse. Así que un material, for a metal to be tough, it must display both strength and ductility para que esta área sea lo más grande posible. ¿Está bien? Así que como les decía ahorita, las cerámicas son brittle. ¿Por qué las cerámicas son brittle? Son more brittle than metal. Porque acuérdense que estos átomos tienen cargas positivas y negativas. ¿Está bien? Así que esas cargas ofrecen una resistencia a que las dislocaciones se puedan mover. Imagínense una dislocación planar con muchas cargas positivas y negativas tratando de moverse, pues cada vez que encuentre un átomo, las cargas negativas, cada vez que encuentren cargas positivas, se van a querer quedar allí o las cargas positivas se van a querer atraer a las negativas y se van a quedar, o sea, es difícil para una dislocación poderse mover. Si una dislocación no se puede mover, pues el material va a ser bien rígido, pero
para llegar a un punto en que no va a mostrar ductilidad y se va a romper inmediatamente. Otra de las consideraciones es internal porous. Muchas de las cerámicas se fabrican a través de procesos de compresión y estos procesos prácticamente lo que terminan es en la formación de muchos poros y esos poros o huequitos, ¿verdad? Por decirlo así, amplifican el estrés y por eso terminan, ¿verdad?, quebrándose bien rápido. Así que para eso se usa el flexural test. El flexural test prácticamente usted coge, nosotros tenemos este equipo nuevo en el laboratorio, prácticamente usted pone dos barritas de apoyo a una distancia L conocida y entonces pone su material aquí, una barrita de material, aplica una fuerza F en todo el centro y mira cuánto el bending, porque como no se puede estirar mucho, pues el bending, la deflection se mide. Así que, ¿cómo se halla el módulo de elasticidad? Pues la fuerza que aplicó sobre el bending, cuánto se deformó, L al cubo, que L prácticamente es la longitud total entre los dos puntos de apoyo, B, si es rectangular el área cross-seccional este lado, por D a la 3, que es este lado de aquí. Y si es circular, entonces usamos el radio de ese cilindro y calculamos el módulo de elasticidad de esta manera. Vamos a mirar entonces ahora el tratamiento de algunos polímeros. Vimos metales, vimos cerámica con el flexural, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar algunos comportamientos de polímeros. Por ejemplo, en este caso vemos polímeros brittle que son semicristalinos. Muchos de ellos vemos que no hay deformación, se rompen inmediatamente. Vemos otros, ¿verdad? Como muchos plásticos, vemos este comportamiento que es típico de ellos. ¿Está bien? Tanto en los plásticos, pero mayormente en los elastómeros, vemos un aumento, sobre todo en los elastómeros. Es como si el material se pusiera rígido porque necesita más fuerza para poder estirarse y luego se rompe. Y prácticamente lo que ocurre es lo siguiente. ¿Está bien? Miren que cuando se va formando el embobamiento, acuérdense, como si ustedes estiraran un chicle. Se forma como un hilito antes de romperse, pero se estira un montón. Y prácticamente es porque los polímeros, ¿verdad?, están formados por cadenas de polímeros que cuando se forma ese pequeño cuello bien delgado, hay una orientación de esas, digámoslo así, fibras, y entonces eso es lo que aumenta su rigidez y por eso vemos que el material se vuelve rígido cuando se forma el nicking y muestra este comportamiento. Es típico de los materiales elastoméricos, ¿está bien? Ahí entonces, el fracture strength for polymer es solo el 10% para los metales. Solo el 10% de los metales. ¿Está bien? O sea, yo no necesito tanta fuerza realmente práctico en comparación con los metales. Pero el deformation strain for polymers, miren que para cerámica era más o menos 5%, pues 1000% de su longitud inicial. Mientras que for most metals, deformation strain es menor del 10% de su longitud inicial, para que ustedes vean un comparativo entre ellos dos. Vamos entonces a mirar la influencia de la temperatura en thermoplastics, ¿está bien? En thermoplastics. Vemos qué pasa cuando yo decrece la temperatura, incrementa el módulo de elasticidad, ¿está bien? A 60, miren que la pendiente no era tan pronunciada, a 40 subió un poco más, a 20 subió y a 4 sube mucho más y se la pendiente aumenta, el módulo de elasticidad va a aumentar. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si yo decrezco la altura? También incrementa el TS. Acuérdense que el TS era el tensile strength, el máximo. Miren el máximo aquí. Vamos a ver si esto se mueve. No se mueve. El máximo era aquí. El máximo vamos a poner que acá y aquí ya no se ve, pero va aumentando ese valor máximo. ¿Está bien? Y tiene lógica, ¿verdad? Si yo aumento la temperatura, esas propiedades, pues va a ser el comportamiento contrario. Si aumenta la temperatura, decrece el módulo de elasticidad
y decrece. Pues si yo enfrío, pues no va a haber tanta excitación ni rompimiento de enlace, así que esas propiedades se van a ver afectadas. En la siguiente clase del lunes vamos entonces a practicar este ejemplo que ustedes ven aquí. Va a haber una tarea y una vez ya se explique este problema y usted practique la tarea, estamos ready para el examen número 3. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención. Sigamos conectados. Cualquier duda, así a la hora de oficina. Muchas gracias. Voy entonces a dejar de compartir el screen y como les dije, ya estamos entonces ready para practicar para el examen. Estamos ready para practicar problemas para el examen. Si tiene cualquier duda, entonces me deja saber. Hasta luego.